Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Menuda Historia en Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. Soy Andrés Cabrera y sí, llevaba un tiempo sin emitir contenido. Me estaba siendo muy difícil compaginar mis diferentes proyectos, mi militancia en colectivos y mi vida personal. Los más fieles ya sabréis que he dicho adiós a mi otro proyecto radiofónico, Pueblo. En el último episodio de ese programa os cuento los motivos que me han llevado a esta despedida. Agradezco mucho a los oyentes de Pueblo que hayan estado al otro lado apoyándome. Las despedidas no son fáciles, pero creo que la decisión será para mejor. En fin, toca ya sí presentar el tema de hoy. Os voy a hablar de fugas carcelarias en el Estado español. Habitualmente, cuando se habla de evasiones de prisión, las miradas recaen en Alcatraz y alguna de sus fugas icónicas. O quizá a alguno se le venga a la mente la de Billy Yates, esa que fue llevada a la gran pantalla bajo el título El Expreso de Medianoche. Mas aquí he decidido no alejarme tanto. Lo he hecho por un simple motivo, para mostrar que la violencia carcelaria está también muy presente en nuestro contexto. He decidido ambientar este episodio con lecturas de Huye, hombre, huye, de Choseta Río, más conocido como Che. Este libro es de obligatoria lectura si tenéis inquietudes sobre cómo funcionan las prisiones. Tras su lectura, no veréis igual el sistema carcelario tan aceptado directa o indirectamente por la sociedad. Uno de los 4 casos que contaré será el de Tarrio, pero todo el relato estará ambientado con extractos de su libro. Vamos a comenzar con un recuerdo de su infancia. Así habla del paupérrimo internado en el que estuvo de niño debido a la complicada situación en su casa. Este episodio que relata se dio tras salir de esta prisión infantil por Navidad. La disciplina del internado continuaba su curso dentro de su línea religiosa. Las normas eran la base de la educación y no el afecto. Las monjas y los profesores se estrenaban a diario con nuevos castigos públicos, con la esperanza de que los demás entendiésemos que allí la disciplina se encontraba por encima de todo. Nosotros entonces no podíamos razonar aquello, pero sí advertíamos que era injusto porque nos rebelaba. Nuestra propia naturaleza se hallaba totalmente manifestada en contra de aquellos abusos de autoridad de los que éramos objeto por parte de quienes se suponía estaban allí para cuidarnos y protegernos. Nuestra propia naturaleza se hallaba totalmente manifestada en contra de aquellos abusos de autoridad de los que éramos objeto por parte de quienes se suponía estaban allí para cuidarnos y protegernos. Pensamientos como este invadían a muchos niños y niñas, incluso ante los castigos de sus propias familias. Nadie se detenía nunca a intentar comprender las razones de un niño, dado que se suponía de antemano que los niños únicamente debían obedecer a los adultos, sin más, los cuales tenían el poder de castigarles siempre que obrasen diferente a su manera de entender la vida, moldeando a estos a su imagen y semejanza, sin otorgarles ninguna oportunidad para elegir. Por eso muchos de nosotros ansiábamos la mayoría de edad para huir de aquel yugo en que habían convertido nuestra infancia a los adultos. Estos pensamientos el niño los calla siempre, el sentirse oprimido e injustamente tratado, y ese silencio crea en él mismo un rencor progresivo que con el tiempo, al no poder liberar o manifestar por temor a un castigo, crece en él para manifestarse, la mayoría de las veces, por medio de la violencia o de la rebelión. Es momento de ir al primer caso de hoy. Toca hablar del escapista más conocido por estos lares. Les hablo de Eleuterio Sánchez, alias El Lute. He was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on Eleuterio. Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for Eleuterio. He had only seen the dark side of life, the man they called Eleuterio.
Acabamos de escuchar la canción que Boney M. le dedicó al Lute. Y es que este hombre, nacido en Salamanca, traspasó fronteras y muros, sobre todo estos últimos. Pero antes de hablar de sus fugas, toca explicar quién era y por qué acabó en primera instancia en prisión. El Lute nació en 1942 en el seno de una familia marginada socialmente. Su padre estaba en prisión en el momento de su nacimiento. La familia era merchera, una etnia que habitualmente se dedicaba a tratar metales baratos para su venta. Estos metales también se conocen como quincalla. De ahí derivó la palabra kinky. Esta servía para referirse despectivamente a las personas de esta etnia habitualmente nómada. En la España franquista, el Lute iba, junto a su familia, recorriendo los diferentes pueblos para conseguir algo que llevarse a la boca. Así, a comienzos de los 60 fue llevado por primera vez a prisión por el robo de unas gallinas que sirvieron para alimentar a sus hijos. Le cayeron más de 2 años por esto. Alucinante. Así habló el Lute años más tarde a Canal Sur sobre esta detención. Tenía 19 años, entonces era menor de edad, porque mayor de edad se consideraba a partir de los 21 años. No había estado nunca en la cárcel, no tenía fichas policíacas. Me empleaba para los trabajos, pero cuando todo esto fracasaba, no tenía subsidio de desempleo y comer, había que comer. Me pusieron 2 años de condena y la ley de vagos y maleantes. La prisión, como siempre, provocó que se potenciase su marginación. La trampa de la pobreza le tenía atrapado. El sistema legal busca castigar, apartando del sistema habitualmente al marginado socialmente. No busca entender las causas de aquello que tipifican como delito. Es una animalada que por el robo de unas gallinas una persona esté 2 años en prisión. El sistema penitenciario se niega a entender las consecuencias de los castigos que ejerce sobre las personas. Así habló también el Lute de su infancia y de las pocas oportunidades que tuvo en ella. Si de niño, con 3 o 4 o 5 años, hubiera podido ir, como todos los niños hoy van afortunadamente al colegio, ¿qué sería el Lute hoy? No lo sé. ¿Qué sería? Posiblemente sería un hombre importante y no hubiese pasado por este lodazal que me han llevado los medios. Y esa parte sí me importa. Y me pesa. No haber tenido esa oportunidad que tienen todos los niños. Eso sí lo lamento. Y no ha sido culpa mía. No. No ha sido culpa mía. Tras salir de prisión, se ganó la vida como pudo hasta que volvió a entrar. En este caso, por robo de cobre. De nuevo en la calle, en 1965, su vida daría un vuelco. Junto a 2 amigos atracaron una joyería de Bravo Murillo en Madrid. No se esperaban que hubiera un guarda de seguridad, el cual salió de la tienda a por ellos. Uno de los atracadores iba armado y disparó sobre este hombre, matándole en el acto. Así recuerda Eleuterio los acontecimientos ante los micrófonos de la televisión andaluza. Entonces, al romper el cristal, el guarda oyó el ruido, abrió la puerta y se abalanzó a uno de nosotros. Y este tenía una pistola y, por susto más que otra cosa, sacó la pistola y a bocajarro le dio, y además con tan mala suerte que le dio en el corazón y murió. En los días siguientes, la policía detuvo a los 3 hombres. Mientras les perseguían, los agentes mataron a una niña de 7 años por los disparos que efectuaron. Como podrán intuir, en este asesinato no hubo ni culpables ni tan siquiera proceso. Inicialmente al Lute le cayó la pena de muerte, pero fue conmutada tiempo después por 30 años de prisión. Estábamos en los estertores del franquismo y el dictador quería mostrarse benevolente ante las democracias europeas. Aunque esto no siempre fue así, Salvador Puig Antich sería asesinado por el Estado años más tarde. Volviendo al Lute, en 1966 iba a ser trasladado del penal del Dueso en Cantabria a testificar en Madrid. A la altura de la provincia de Palencia, pidió ir al baño a los guardias civiles que le acompañaban. Junto a Eleuterio viajaba otro condenado. Cada uno de ellos tenía un brazo en unas esposas, haciendo muy difícil cualquier acción evasiva. De hecho, ya en el baño, la puerta se quedó entreabierta. El Lute estaría en los urinarios y el otro hombre en el pasillo junto a los guardias.
Lo que no sabían es que Eleuterio tenía escondida en el ano una pequeña llave que podía abrir estas esposas. Tras hacer sus necesidades, o eso hizo creer, se dispusieron a volver al vagón del que provenían. La Guardia Civil no sospechaba que el Lute ya no estaba esposado a su compañero. Llevaba las esposas sin cerrar. En mitad del pasillo se abalanzó sobre una de las puertas, las cuales por entonces se abrían fácilmente, y saltó con el tren en marcha. ¡La alarma, coño! ¿Dónde está la alarma? Quedó muy herido como resultado de la caída. Entre otras dolencias, se rompió un brazo. En esas circunstancias sería muy difícil mantener mucho tiempo su libertad. Aún y todo consiguió estar 12 días desaparecido. Era, en ese momento, el fugitivo más buscado del país. Los cuerpos del Estado se movilizaron en masa para localizarle en Palencia. Los periodistas, ávidos de noticias peliculeras y faltos de capacidad periodística, llenaron portadas. Sobra decir que los hábitos profesionales de este oficio siguen actualmente la misma línea. Lo único que antes había una censura dictatorial y ahora les censura su devoción por el capital. En fin, había nacido el mito del Lute. Su cara estaba por todos lados, algo que también jugaba en su contra. Detenido de nuevo, le cayó una pena de 51 años por quebrantamiento de condena y por diferentes robos. Entre ellos, de nuevo, unas gallinas. Fue llevado al penal del puerto de Santa María en Cádiz. Por entonces era el más seguro del régimen franquista. Eleuterio siempre ha presumido de ser el único hombre que ha conseguido fugarse de allí. Sí, han oído bien, volvió a fugarse de la cárcel. En esta ocasión escaparía del mismo centro penitenciario. Corría la Nochevieja de 1970. Esa noche era de las pocas que los presos podían reunirse y celebrar la entrada del año con alcohol. Como podréis intuir, hubo ruido durante toda la velada, algo con lo que contaba el Lute y otros 4 presos para el plan. Entre estos últimos estaba Floreal Rodríguez, histórico militante de la CNT. Estos 5 hombres habían estudiado el plan de fuga detalladamente. Sabían dónde hacer el agujero que les llevaría a un patio de la prisión. Desde allí tendrían acceso a un tejado desde el cual podían intentar la huida. Para ello debían lanzar una cuerda al otro lado del muro de la prisión. Una vez lanzada la cuerda, debían descolgarse con la fuerza de sus brazos por ella. El mecanismo no era el más seguro del mundo, pero el Lute fue el primero en intentarlo. Habían pasado las 5 de la madrugada cuando un percance provocó un ruido que dio la voz de alarma. Los carceleros se percataron entonces del intento de fuga y comenzaron a disparar. El Lute, ya sobre la cuerda, consiguió saltar el muro. Los otros 4 compañeros no tuvieron la misma suerte. A continuación serían torturados en prisión. Por su parte, se acrecentaba el mito del Lute como el prófugo por excelencia. Por más que buscaron cerca de prisión, no dieron con él. Así habló Eleuterio de esta fuga. El único preso de la historia del penal del puerto de Santa María que se fugó, ni antes ni después lo consiguió nadie. Y el penal del puerto de Santa María era tan tétrico, tan terrible, era tan duro, tan malo, que tenía una canción que decía: mejor quisiera estar muerto que preso toda mi vida en ese penal del puerto de Santa María. Te regalo mi retrato pa' que me saque bien en el telediario. Voy a ser más famoso que el Duque dentro de la gente de mi vecindario. En esta ocasión estaría casi 3 años en busca y captura. Tuvo que cambiar de apariencia, esconderse en lugares recónditos y, sobre todo, ser muy precavido. Pese a todo, terminaron dando con él en Sevilla. Tras la muerte de Franco, consiguió algún permiso para salir de prisión, hasta que en 1981 logró el indulto definitivo. En la cárcel estudió Derecho y escribió sus andanzas fugitivas bajo el título de El Lute, camina o revienta. Vicente Aranda llevaría a la gran pantalla la historia del Lute bajo el mismo nombre. Y Manol Arias realizó un gran papel en la piel de Eleuterio Sánchez. Habría una segunda entrega tanto del libro como de la película, titulada Mañana seré libre.
Si pueden, vean las películas. Da el permiso para ir al retrete. Tiene que ser precisamente ahora. Que hace tiempo que tengo ganas. Ya no aguanto más. ¿Son mayores o menores? Hay de todo. Bueno, pues vamos allá. Pero mucho cuidado con lo que se hace. Levantaros. Antes de ir a la siguiente fuga, toca escuchar nuevamente un extracto del libro de José. Así habló de la represión posterior a uno de sus intentos de fuga. Al alba me devolvieron a la prisión. En el rastrillo me esperaba un grupo de carceleros capitaneados por un jefe de servicios. Me quitaron las esposas para trasladarme posteriormente a una sala contigua, donde me hicieron desnudar. «Te vas a enterar», me advirtió el jefe de servicios. «¿Qué? ¿Nos ibas a quitar las lentejas?», añadió golpeándome con su porra. Los demás no intervinieron. Recibí varios golpes más, pero no hice nada por defenderme. Lo contrario provocaría los golpes del resto de carceleros. Acto seguido, me condujeron hasta aislamiento, donde me metieron dentro de una celda y me esposaron a la cama ambas manos. Me dejaron así hasta el día siguiente, en que vinieron a buscarme para subirme a la segunda galería. Allí se encontraba corrección, la galería de aislamiento destinada a los mayores. Me introdujeron en una mazmorra sin ventanas, oscura, húmeda y maloliente. Tras retirarme las esposas, me dejaron solo. A través de una rejilla situada en la puerta se introducía un poco de luz procedente de los tubos fluorescentes del pasillo. Aparte de un colchón sucio, un cubo de restos de comida, el lavabo y el servicio, la celda no tenía nada más. Aquellas mazmorras eran herencia del franquismo y eran muy temidas por la población reclusa. Me puse a pasear. De nuevo pretendían el pleno sometimiento de mi voluntad, sin términos medios, por medio del dolor y la psicología. O pretendían tan solo vengarse de mi acción libertaria. Suprimían el contacto humano y los entretenimientos a fin de inducirme a pensar. La soledad debería hacer el resto. Se me situaba en una posición incómoda, en la que, privado de todo lo demás, castrado socialmente de cualquier tipo de consideración o derecho, tendría que enfrentarme a mis pensamientos, a mis pérdidas, a mi dolor. El aislamiento equivalía a la muerte del hombre para con el resto de las personas, libres o presas. Así se fabricaban los futuros criminales del mañana. Yo entonces comenzaba a advertirlo. Si las sesiones de aislamiento no conseguían socavar la voluntad del hombre rebelde, si ésta no se sometía, entonces aquel castigo podía perpetuarse indefinidamente. Muchos hombres habían sido empujados hacia el suicidio de aquella manera. En la muerte encontraron la única salida de aquel tormento carcelario. En cuanto a mí, no les daría ese placer. Tras estas dolorosas vivencias, toca explicar la segunda fuga del día. Os voy a hablar de la fuga de Segovia y del consiguiente asesinato de Oriol Soler. Encomana mala mare rossinyol, a mon pare no pas gaire rossinyol, d'ull vell buscatge rossinyol, d'un vol. A mon pare no pas gaire rossinyol, perquè un pastor mena de rossinyol, d'un vell buscatge rossinyol, d'un vol. Acaban de escuchar al actor Ovidi Montllor cantando el tema popular Rossinyol. Esta interpretación aparece en la película La fuga de Segovia. En la misma, como podrán suponer, se relata la fuga que aconteció en este penal el 5 de abril de 1976. Hasta 29 presos consiguieron salir de prisión en una de las fugas más exitosas en cuanto a la cifra se refiere de la historia del Estado español. De los 29 presos fugados, más de 20 pertenecían a ETA. El resto a diferentes organizaciones antifascistas. El plan fue llevado a cabo principalmente por los miembros de la organización terrorista vasca. Cabe decir que la organización, así como los objetivos de la banda, en nada se parecían a los que años más tarde veríamos, aunque no me detendré aquí ya que la explicación no es corta. Ya en 1975 había sido desbaratado un plan de fuga en esta misma prisión, organizado también por ETA.
Vamos a la conseguida en 1976. Durante 6 meses, diferentes presos estuvieron haciendo un agujero en uno de los baños de doble pared del penal. Las cañerías daban a unas alcantarillas colindantes. Aprovechaban las horas de patio, de esparcimiento o de comida para turnarse en los lavabos, mientras otros reclusos hacían ruido para que su plan no fuera detectado. Una vez terminada la jornada de trabajo, colocaban una tapa hecha con las mismas baldosas del baño. Así los carceleros no se percatarían del agujero. Estudiado concienzudamente el plan de huida, se aventuraron a la fuga el citado 5 de abril. Uno de los reos, que hacía funciones en la cocina, avisó al vigilante que la comida ya estaba lista, aunque era media hora antes de lo habitual. Pidió que se adelantase el horario de comida para que el plato no se quedase frío. Los funcionarios aceptaron. Habitualmente en la comida no tenían a nadie vigilándoles, ya que consideraban que no había salida posible. Aprovechando esto, la treintena de hombres salió por el agujero. Una vez allí, recorrieron los 800 metros de alcantarillado hasta llegar a un polígono cercano donde les estaba esperando un comando de ETA. Al salir de prisión fueron vistos por unos lugareños que no sospecharon su condición de prófugos, ya que se habían cambiado de ropa. La siguiente fase del plan sería viajar hasta Navarra escondidos en un camión cargado de madera. Hasta aquí todo salió a la perfección. Estaban muy cerca de la frontera con Francia, fase final del plan de evasión. Sin embargo, todo se les torció a estos hombres. Un mugalari, esto es, una persona que ayudaba a pasar la frontera sin que la Guardia Civil se percatase, debía aparecer por allí para acompañarles. Hubo un error en este punto, y el mugalari no apareció. Ante el temor a ser detenidos, estos 29 hombres trataron de cruzar la frontera ellos solos en mitad de la noche. Era una zona compleja y ese día la niebla no ayudaba. Un grupo tan grande que además desconocía el terreno no iba a pasar desapercibido. 2 guardias civiles que patrullaban el área les detectaron y comenzó un tiroteo. Los fugados se dividieron entonces en diferentes grupos. Para ese momento ya eran muchas las unidades armadas del Estado que estaban en el lugar. En uno de los tiroteos fue asesinado Uriol Solé, miembro del MIL, único anarquista de la fuga. 21 de los fugitivos fueron detenidos en las horas siguientes. Un par de días más tarde serían apresados otros 3. Únicamente 4 de los 29 fugados de Segovia conseguirían llegar a Francia, aunque tiempo después serían detenidos allí. Para 1977 llegaría la amnistía general y todos saldrían de prisión. Esta medida llegaría tarde para Uriol. Tiempo más tarde, Ángel Amigo, uno de los fugados del penal de Segovia, relató en un libro la evasión. Para 1981, en un ambiente de agitación general, Imanol Uribe llevó al cine este acontecimiento. No puedo dejar de recomendar esta película, me gustó bastante. Antes de irnos a la tercera fuga de hoy, les voy a dejar de nuevo con la lectura de Huye hombre huye. En este relato habla del régimen FIES, esto es, ficheros de internos de especial seguimiento. Más adelante os contaré bien qué significaba, pero basta con decir de momento que era una prisión dentro de la prisión. Asimismo, se negaba la existencia de malos tratos en las prisiones españolas y se nos calificaba de incorregibles e insensibles al castigo. Éramos presos extraordinariamente peligrosos y eso hacía necesaria la medida de aislamiento adoptada, la cual se ajustaba a su derecho. Era curioso, todos usaban repetidamente aquella palabra, derecho. ¿Estábamos realmente en un estado de derecho? Yo no lo creía. Se hablaba de la libertad de expresión de las personas y, sin embargo, yo no podía entrevistarme ni con abogados ni con familiares, a menos que me sometiera a una censura que me impedía hablar sobre el régimen FIES. Se reconocía igualmente el derecho de la presunción de inocencia, mientras 13.000 presos y presas, el 25% de la población encarcelada, se pudrían en mazmorras hacinadas en espera de juicio. Se reconocía el derecho a cumplir la condena impuesta en sus respectivas comunidades cerca de sus hogares para evitar el desarraigo familiar
y en realidad esos familiares tenían que hacer gastos millonarios que sangraban la economía familiar y arriesgar sus vidas en las carreteras para ver a sus seres amados encarcelados. Se reconocía el derecho a acogerse al artículo 60 a los enfermos incurables en fase terminal, no muertos, pero estos morían en una fría celda o eran excarcelados un día antes de morir. Se había proclamado que las prisiones eran instituciones encaminadas a la reinserción de los condenados y en realidad se habían convertido en las leproserías del siglo XX, en sidatorios espeluznantes y en almacenes de odio donde se potencia la criminalidad. Y ahora vamos a escuchar lo que José dijo sobre la droga en las cárceles. A uno de sus compañeros solo le daban drogas pese a los problemas que tenía. Terminaría suicidándose en prisión. No le daban suplemento alimenticio, ni le ofrecían vitaminas, ni le evitaban sesiones asesinas de rayos X. Pero droga le daban toda la que quisiera, con tal de que estuviese sedado y tranquilo. Los patios de las cárceles funcionaban igual. Se dejaba entrar y circular libremente la heroína y todo tipo de drogas, de manera que la población reclusa se mantuviese tranquila y no se generasen conflictos, no se enterasen de la realidad en la que vivían. Cuando no había droga, el ambiente se mostraba cargado y los presos se mostraban irritables, pero eso existía y existirá siempre, la droga en prisión. No se aplicaba el FIES a los que traficaban con drogas dentro de la cárcel, este se reservaba a los que protestaban. Me gustaría añadir aquí una opinión personal. La droga es la suma necesaria para que muchas personas marginadas, frustradas o depresivas no se rebelen contra el status quo, en prisión o fuera de ella. Si la droga perjudicase de alguna forma a los órganos de poder, haría tiempo que habría sido perseguida por el Estado. No son pocos los casos de relación entre capos de la droga y órganos de poder. Aunque esto suene a obviedad, muchos aún no lo ven así. El negocio de la droga va de la mano del capital a mi entender. Y con esto no culpo directamente al drogadicto que muchas veces es empujada a ella, incluso a veces de forma legal. Con esto señala un nutrido grupo de la sociedad que le baila el agua a esta mierda. Jóvenes que desde una perspectiva hedonista buscan su placer a costa de que otros paguen la violencia que genera la droga. No quieren afrontar lo que provoca la droga en barrios pobres o en otras partes del mundo. No quieren ver el dolor que este supuesto ocio provoca. Cabe decir además que habitualmente estas personas terminan siendo eliminadas de las luchas por el cambio social. Personas que de lunes a viernes odian su modelo de vida, pero se consuelan pensando que el fin de semana van a tomar su soma. Y no entro a hablar de la salud de los individuos, que ese podría ser otro tema. Ataco la necesidad de esta lacra para perpetuar las diferencias sociales y la alienación de las personas. Fuera las drogas de nuestros barrios. En fin, vamos con el tercer caso de hoy. Nos trasladamos a Martutene, en Guipúzcoa. Allí, el 7 de julio de 1985, se produjo la fuga más estrambótica que hoy os acerco. Irratikoak antziren bititzen zuzenean paella janko zutela eta pitita zarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Sortean doinu gozoa gurik zarri dio herriak zapallazos paturik Iruñeko txerroa, desetxerroa, hemen zapigorria zerua du estaltzen Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi ondan jende hasi dela dantzatzen zarretan Zerbait ikusteko adumi falta direlako zure kuento generalean Sarri, 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 sarri
sarri, 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 viva tú. Acabamos de escuchar el famoso Sarri Sarri de Cortatu. Esta canción cuenta la fuga de prisión de Joseba Sarrionandia y de José Ignacio Picabea, más conocido como Iñaki Picabea. El grupo de rock radical vasco dio nombre a su canción más famosa con la acotación del apellido de Joseba. Lo más curioso fue cómo consiguieron la evasión. Lo hicieron escondidos en los altavoces del cantante Imanol Larzábal. Sí, han oído bien. Pero antes de relatar la fuga, toca contar los motivos por los que ambos cumplían pena. Los dos eran miembros de ETA. Picabea estuvo implicado en la muerte del concejal de Irún, Julio Martínez. Había sido detenido en 1979. Sarrionandia fue apresado un año más tarde por participar en el secuestro del industrial José Garavilla. Este hombre fue liberado tras el pago de un montante. Sarrionandia tenía 20 años cuando fue detenido. Ambos serían internados en Herrera de la Mancha, pero poco antes de la fuga habían sido enviados a Martutene. Cumplían cada uno una pena de más de 30 años de prisión. Mendian gora haritza, hauntzaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainean ditza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Una semana antes de la fuga se autorizó el concierto de Imanol Larzábal, al cual acabamos de escuchar. Este hombre ya había solicitado dar un concierto en esta prisión antes, pero se lo habían denegado. Finalmente, el 7 de julio del 85, actuaría. Al terminar el concierto, recogió su material y lo llevó a la furgoneta habilitada para el traslado. A la salida del recinto, los carceleros revisaron el vehículo sin hallar nada sospechoso. Entre el equipaje huían Sarrionandia y Picabea. Tras percatarse de que faltaban los reos, comenzaron las pesquisas. La policía no halló indicios de que hubieran hecho un agujero. De pronto cayeron en el concierto que había dado Imanol. El cantautor fue detenido, pero no se pudo comprobar su implicación en la fuga. Sí que se cree que estuvo implicado Mikel Albizu, que tiempo después sería el responsable del aparato político de ETA. Tras conseguir salir de prisión, Picabea volvió a la organización terrorista, siendo detenido de nuevo 2 años más tarde. De Sarrionandia, hasta el día de hoy se desconoce su paradero. No ha cesado de escribir en euskera desde entonces, ganando diversos premios, sobre todo por su poesía. Es licenciado en Filología Vasca. Sus crímenes ya han prescrito, pero prefiere mantenerse en el anonimato. Relatada esta fuga, toca irnos a la última de hoy, la de José Tarrio. Antes de comenzar con este relato, como empieza a ser habitual, leeré un extracto de Huye hombre huye. Así habló Che del aumento de la violencia en la prisión de Daroca en Zaragoza. Recibimos la visita de un inspector de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Se escogieron 2 presos de cada módulo para dialogar con él, exponiendo los problemas de todos los demás. Junto con otro compañero, me erigí en portavoz del módulo 1, al cual representaba. El diálogo se desarrolló en una oficina de la enfermería, la cual no se usaba habitualmente para nada. Concluida la entrevista de mi compañero, pasé a la oficina. Allí, sentado en una silla, tras una mesa, se encontraba un hombre que, bien vestido y escrupulosamente peinado, me sonreía abiertamente con una sonrisa de imagen. Pretendía crear un clima de confianza entre ambos. Me saludó. «Hola, ¿qué tal?» Me senté en una silla enfrente de él, respondiéndole cortés. «Hola». «Usted es José Tarrio, ¿verdad?», preguntó consultando una lista de nombres que tenía apuntados en un folio blanco. «Sí, vengo del módulo 1». Bueno, vengo a entrevistarme con vosotros por si tenéis algo que decirme. Ya sabéis que hace poco murió un interno aquí de una puñalada. Queremos erradicar eso y otros aspectos de esta cárcel que siempre ha sido muy conflictiva. ¿Qué tal vivís aquí?» «Mal», contestando la último.
Por lo demás, la violencia existe y continuará existiendo siempre mientras las cárceles mantengan doctrinas tan salvajes de represión y se empeñen en mantener a todos los presos en un mismo lugar, sin tener en cuenta otros aspectos humanos, cuanto menos lógicos. ¿Qué aspectos?, me interrumpió. Los presos deben cumplir en sus respectivas comunidades su condena para evitar conflictos de paisanismos y evitar el embrutecimiento que causa en todos nosotros el desarraigo familiar, la imposibilidad de que nuestras familias puedan recorrer cientos de kilómetros para visitarnos tan solo 30 minutos a través de un cristal. Por otra parte, no hay talleres ni actividades. La gente se pasa todo el horario del patio tirada en el mismo, sin otro entretenimiento que pasear, y el resto del tiempo, 22 horas de 24, encerrados en una celda, y así todos los días de la semana, del mes, del año. Se nos prohíben las comunicaciones vis a vis cuando llevamos años separados de la familia o sin acostarnos con una mujer. Eso genera violencia, señor, en hombres en su mayoría condenados a largas penas de cárcel. Hice una pausa para tomar aliento y ordenar los pensamientos. Continué. Los reclusos de primer grado somos de por sí conflictivos, por eso nos encierran aquí. Si encima se nos somete a un régimen denigrante y se nos conculcan necesidades fundamentales, ¿qué esperan? Aquí no funciona ni la enfermería como debería. Tenemos a los presos enfermos de SIDA en los patios sin asistencia médica efectiva. La de esta prisión, pésima donde las haya. Para lograr un simple gimnasio, hemos tenido que destrozar la cárcel entera, lo cual demuestra que a veces esta violencia es eficaz, o si no lo es, sí al menos la única vía que nos dejan. Se pegan palizas a los presos por nimiedades, y eso, señor, no ayuda. Yo no digo que ustedes fomenten la violencia a propósito, pero sí que se niegan a ver la realidad desde sus cómodas sillas e inexperiencia humana. Los presos sí vemos todo este conjunto de cosas que nos embrutecen a diario en prisión, hasta hacernos crueles e incluso insensibles. Caramba, no me deja usted mucha salida. Ve las cosas desde un prisma muy negativo, Tarrio. Algo bueno haremos, ¿no? Me interrumpió de nuevo. Su mano derecha jugaba con un bolígrafo Bic. Pasé la vista por la oficina un instante, para luego posar mis ojos en un paquete de ducados que junto a un mechero se encontraba encima de la mesa. Se me antojó un cínico. Como han podido escuchar en los relatos que he ido leyendo sobre este hombre, no tuvo los mismos condicionantes que el resto. Nacido en 1968, desde su más tierna infancia, creció en un presidio infantil, también llamado internado. En el libro cuenta los métodos violentos empleados por esta institución religiosa. Tras un delito por robo, terminó en prisión en 1987. Su pena fue aumentando allí ante sus actos de indisciplina. No aceptaba las normas de un sistema carcelario que le había violentado. Son innumerables los episodios de violencia en prisión que relata, episodios protagonizados muchos de ellos por carceleros. Pegar una paliza entre 4 funcionarios a un hombre esposado no era ningún tipo de delito allí. Estos comportamientos eran aceptados para corregir a estos supuestos incorregibles. Así cuenta un episodio de esta violencia carcelaria. Es espeluznante. La sangre continuaba resbalando por mi rostro y medio cegaba uno de mis ojos. En aquel instante, cualquiera de nosotros, de tener un arma, hubiese cometido una matanza sin pensárselo. Omitiéndose de aquella manera la ley, justificaban el crimen, se nos inducía a él a traspasar la barrera del molesto miedo a morir y a encaminarnos hacia la destrucción masiva, algunos, a otros, hacia la autodestrucción. Profundamente penetrados por el desprecio y el rencor, sufríamos la impotencia, la injusticia y el abuso más cobarde que hombre alguno pudiera concebir. Encadenados todos los días, desnudos todas las noches, conducidos caprichosamente como ganado a máquinas de rayos X, nuestros corazones, sobrecogidos por tanto mal, solo podían albergar lugar para el rencor y la venganza. ¿Cómo ignorar aquel vestir, el bulo azul y aquel frío glacial, o la idea del SIDA revoloteando constante, inquieta? ¿Cómo no pensar con odio en aquel oír al compañero apaleado, aquel llorar del alma herida, de muerte en su orgullo, aquel entierro de la palabra piedad entre los hombres, aquellos barrotes, los grilletes, aquellas miradas porcinas, aquellos calabozos, aquel submundo infernal que parecía no culminar nunca?
Estando en prisión, en el 89, José cometió un asesinato, por el que, como supondrán, le cayeron muchos más años. Así relata este episodio. Escuchemos. Un gitano de Alicante llamado Mariano Torres, chulo taleguero de turno, había traído nuevas rencillas al módulo. Yo anteriormente ya había tenido varios problemas con él. Había apuñalado a un amigo mío años atrás por la espalda, ayudado por otros presos. Esta vez, animado por un grupo de presos que le apoyaba, tuvo una discusión con Lolín en el patio y lo retó a muerte para el día siguiente. Mi amigo me envió un mensaje pidiéndome un cuchillo y explicándome lo que había sucedido. Quería enfrentarse a él. No tenía ninguna posibilidad, por lo que se lo negué. Avisé a los demás para que tampoco se lo prestasen. Sin cuchillo no podía pelear. Por decisión personal decidí que tendría que echar a aquel sujeto de allí para evitar cualquier posible problema en el futuro. Le daría un escarmiento de paso por venganza. Ni yo ni mis amigos habíamos olvidado las cuchilladas a nuestro amigo en Teruel. Me hice con un estilete, lo envié al patio por medio de la cafetería y di instrucciones para que lo escondiesen en los servicios del mismo. La tarde del 12 de febrero de 1989 me tocó salir en el mismo turno que el de mi adversario. Pasé el control del detector de metales sin problemas y bajé al patio. Mariano paseaba acompañado de otro gitano de un lado a otro, confiado. Me encaminé hacia los servicios y recogí de su escondrijo el estilete, que introduje abierto dentro del bolsillo de mi cazadora. Después me encaminé hasta la cafetería y pedí 3 cafés a través de la ventanilla de la misma. Luego le llamé. ¿Qué quieres? Coger unos cafés, os invito a ver si podemos hablar un rato sobre lo de Lolín. Vale. Lo tenía claro, al menor descuido del carcelero de la garita le asestaría una puñalada en las tripas, donde duele de verdad. Aquello convencería a los carceleros de que allí tenía problemas y se lo llevarían para otro módulo. Nos pusimos los 3 a pasear con un café caliente en la mano y un cigarrillo en la otra. Mariano, le dije, esto no puede seguir así, hay que olvidar lo pasado, le mentí. Mientras no os metáis en mi terreno no pasa nada, che. No tienes por qué sacar la cara por nadie que no sabe defenderse por sí mismo. Estamos en la cárcel y esto funciona así, ¿entiendes? Mira, le respondí colocándome a su derecha. Tú sabes bien que si vas contra mis amigos, me obligas a intervenir en el tema. Obviamente, estoy moralmente obligado a evitar que les ocurra cualquier posible daño. Ese es tu problema, no el mío. En la media vuelta que dimos para dirigirnos hacia el otro lado, metí la mano dentro del bolsillo derecho y así el mango del estilete. Le miré a los ojos aparentando escuchar atentamente lo que decía, aunque ya solo escuchaba mi corazón latir con violencia en mi pecho. A la altura de la puerta de la peluquería, le asesté una puñalada en la parte alta del estómago y lo empujé hacia la misma, donde cayó encogido, agarrándose el estómago con las manos. Me volví hacia su compinche. ¿Y tú qué?, le amenacé. Nada, che, por favor, tranquilo. La fidelidad a su amigo había durado lo mismo que le había tardado en llegar el miedo. Nada. Envolví el estilete dentro del plástico y lo arrojé al patio del módulo 2, donde lo harían desaparecer. Todo había salido bien, salvo una cosa. La cuchillada se había quedado alta. La hoja del estilete, en vez de entrar recta hacia las tripas, se había inclinado hacia arriba, partiendo la aorta abdominal. Lo había matado. Al terminar el horario de patio nos subieron a las celdas. Notaron que faltaba un preso y bajaron a buscarlo. Lo encontraron muerto, como sospeché. Moría víctima de su propia ley. Había aceptado la posibilidad de ser muerto en el mismo instante en que se erigió en su propia ley y mató a otro hombre. Todos aquellos que empuñan un arma, fuera o dentro de la ley, se exponen a ser muertos en cuanto asumen el derecho de matar. Era la ley no escrita que había regido el mundo desde su existencia. Tras esto, Tarrio, con una pena inasumible y más para una persona con sida, cuyo tiempo era más limitado, se volvió en un convencido escapista. Sus intentos de fuga fueron constantes hasta que finalmente este preso ácrata consiguió liberarse de las cadenas. Antes de continuar con el relato de su fuga, quiero comentar que lo he hecho apoyándome en el libro Adiós prisión, de Juan José García. Este hombre también consiguió protagonizar una fuga de la cárcel. Junto a José y a otros presos terminarían internados en un régimen FIES. Esto, como dije antes, es una prisión dentro de la prisión. Aquellos que para las instituciones eran más complicados de tratar, les aislaban aumentando su vigilancia. Ni siquiera podían compartir patio con los otros presos FIES. Solo podían hablar con ellos mediante las ventanas de prisión.
En una ocasión, una institución trató de evitar este método de contacto tapando las ventanas con un plástico duro, plástico que todos los presos rompieron. Tarrio estuvo mucho tiempo internado en este régimen. Habitualmente terminaban allí los escapistas o aquellos que criticaban el sistema carcelario. Vendedores de droga o violadores no acababan en estas condiciones, eran tratados con ventajas dentro de las prisiones. En un régimen FIES surgió el libro Adiós prisión. García redactó o estructuró las fugas de los 6 presos en este libro que sería publicado tiempo después. Merece mucho la pena. Así habló García cuando Tarrio entró en un régimen FIES. Pues no has visto nada todavía, José. Nosotros llevamos aquí medio mes y seguimos como el primer día. No nos sacan al patio y nos impiden comunicar, ya sea con los abogados, ya con la familia. Estamos totalmente incomunicados y ni siquiera sabemos lo que ocurre fuera de aquí, pues no nos dejan ni prensa ni radio. Nada. Solo nos dejan tener una toalla, un cepillo de dientes recortado por la mitad, jabón, un rollo de papel del culo y lo puesto. Las mantas y el colchón nos los retiran a la mañana, después del recuento, o sea a las 8, y nos los entregan a las 10 de la noche. Ahora ya sí vamos con la fuga de Che. El plan de fuga, así como su ejecución, merecen ser escuchados. José había pasado por la prisión de Tenerife II. Sabía que allí la situación era mejor que en otras. De Canarias relata el trato más humano del director de prisión. El director le había dicho que su expediente no contaba para nada allí. Tarrio le contestó que solo pedía que se cumpliese el régimen penitenciario, algo que no hacían en el resto de penales. Bien, en esta prisión se fraguó la fuga. Allí realizó junto a Juan Redondo, otro preso que acabaría con él en un centro FIES, un secuestro. Este acto dentro de prisión tenía la única intención de conseguir el traslado a la península. En Tenerife la evasión sería más compleja, ya que al ser una isla, los lugares donde esconderse se reducían. Así relató un episodio de este secuestro. Era curioso, pero ahora que mi bestia había surgido, todos clamaban apelando a la razón y a la humanidad. Ahora que la violencia salía de nosotros, todos querían dialogar. Nos dejaban morir en prisión sin otros cuidados que el aislamiento y la porra. Se nos asesinaba democráticamente, sin miramientos, y luego nos pedían humanidad, cuando ellos habían permanecido altivos e inabordables a la hora de otorgarla. ¿Qué humanidad se merecían aquellas personas que, desprovistas de los sentimientos fundamentales, en su corazón solo albergaban un lugar para un manojo de llaves en el cual todavía resonaba el eco del grito que hablaba del hombre apaleado en la celda de castigo? Se merecían que les desnudásemos y, después de esposados, les propinásemos una buena paliza para que sufrieran en sus carnes el fruto de su honrada labor como verdugos de la sociedad. Pero aquello nos pondría a su altura. Entre ellos y nosotros existían importantes diferencias. Era demasiado fácil abusar de un hombre esposado y desnudo cuando se tenía el poder. Lo difícil era no hacerlo, lo noble. No, nosotros no les haríamos daño, salvo que la policía intentase el asalto, y eso ellos lo sabían. La fuga se produciría en el barco que les trasladaría hasta Cádiz. En dicho barco habría también diversos ciudadanos que desconocían que en 2 de los camarotes iban los reos. Junto a estos 2 hombres iban otros 2 presos comunes, uno de origen colombiano y el otro francés. 2 guardias civiles les custodiarían en el barco. José consiguió colar una pequeña sierra dentro de una chancla. Una vez en los camarotes fabricó un cuchillo con una pieza metálica de una silla. Juan Redondo estaba en el otro camarote con el francés y trató de hacer un agujero en el techo. Por su parte, Tarrio estaba con el colombiano, que es como le presentan en el libro, el cual vigilaba por si venían los guardias civiles. Lo hacía más por miedo que por querer colaborar en la fuga. Cuando quedaban pocas horas para llegar a Cádiz, el plan no parecía viable. Ninguno de los 2 conseguía salir de su camarote. Sin embargo, a Juan Redondo se le ocurrió quemar con un mechero el cuchillo. Con el metal candente podrían hacer un pequeño agujero en el ojo de buey que era de plástico. A través del mismo metieron un alambre metálico y con este alambre probarían a abrir la cancela. Sorprendentemente consiguieron salir.
El problema ahora sería cómo conseguir llegar al puerto sin ser descubiertos. En este punto se preguntarán dónde estaban los guardias. Ambos tenían un camarote junto al de los presos, pero confiados ante las pocas horas que quedaban, no se encontraban allí. Estaban en otra parte del barco. Juan y Tarrio decidieron entonces meterse en el camarote de los carceleros. El reo francés y el colombiano se quedarían con la puerta cerrada de los camarotes, donde en teoría estarían los 4 detenidos. Los otros 2 presos comunes no querían participar en la fuga, ya que a ambos les quedaba poco tiempo para cumplir sus penas. Bien, primero bajó uno de los guardias. Al entrar en su camarote, fue asaltado por Juan y por Tarrio con el cuchillo que habían fabricado. Le esposaron tras ver que no tenía armas. Tiempo después bajó el otro guardia civil que se había mostrado previamente chulesco con José. También se abalanzaron sobre él. Ahora, con las tornas cambiadas, no insultó a Tarrio y le pidió clemencia. Los 2 reos decidieron mantenerles apresados. El plan de fuga consistiría en vestirse de civiles y salir confundidos con el resto de civiles de la embarcación. Al bajar del barco en Cádiz, se cruzaron con un grupo de guardias civiles. Incluso uno le pidió la bolsa a José en una inspección rutinaria. No sospecharon nada raro. Eran libres. Así habló Tarrio de la libertad. Era libre. Después de 4 años de continuos aislamientos, encerrado en reducidos espacios de cemento, mis pulmones volvían a inflamarse jubilosos de aire puro. Mis ojos, castigados por la blanca cal de la pared o por el gris triste del muro, volvían a contemplar nuevamente los árboles y los pajarillos revolotear en busca del nido para cobijarse de la noche que, dulce como nunca sospeché, venía a aliviarnos del duro azote del calor del día. Aquel reencuentro con la naturaleza era como comprender la belleza de una flor y detenerse a contemplarla, mientras ésta revelaba, con la extraordinaria delicadeza de su color, su perfume. ¿Cómo se podía encerrar a una persona dentro de una celda fría de 3 metros, privándole de todo aquello durante años? ¿Qué resultaba, en suma, peor crimen? ¿Castigar a un ser humano a aquella crueldad o el simple hurto de un bien material, de una cosa, cuyo valor se barajaba a diario en los mercados? Solo en aquel momento comprendí el verdadero dolor que me habían infringido, no solo por el encierro, sino por aquellas razones que habían muerto dentro de mí. La cárcel era un delito tan vil y repugnante como el peor delito imaginable que una persona pudiera cometer, solo que cometido en nombre de la justicia y de la sociedad. Ambos serían detenidos tiempo después. Primero fue Tarrio en Sevilla después de que le pidieran la documentación al bajar de un autobús. En aquel momento buscaban a miembros de ETA que habían dado un aviso de bomba en la ciudad hispalense con motivo de la Expo de Sevilla de 1992. De forma fortuita, volvía a estar detenido. Así habló de este momento y de la represión de unos policías que tiempo después matarían a un hombre. No respondí a aquello, pues ellos sabían que no les diría la verdad ni les orientaría sobre la posible ubicación de mi compañero, así que mi silencio respondió por mí. «Dime dónde está Redondo o te parto la cabeza», me amenazó levantando el bate sobre la misma. «No lo sé». Entonces hizo un amago de golpearme. Cerré los ojos esperando el impacto, pero este no llegó. Había sido un bulo. «No pareces tan fiero como te pintan los periódicos y la tele, Tarrio», me soltó el policía que se encontraba detrás de mí, dándome unas palmadas en la cabeza. Se mofaba de mí, pero no caí en su provocación. Finalmente, convencidos de que no sacarían nada en claro de aquel interrogatorio, guardaron el bate y permitieron que pasara mi abogado de oficio, para posteriormente tomarme declaración. Resultaba irrisorio que aquellos que se encontraban a cargo de hacer valer la ley fuesen crápulas experimentados en las más diversas técnicas de represión, cobardía y tortura. En otras circunstancias me hubiesen molido a palos. En aquel momento se lo impedía la presencia del abogado en la comisaría y la posterior entrega al juez de mi persona. ¿Quién iba a decir entonces que aquellos 3 mercenarios de la sociedad, José Antonio García Candel, José Antonio Macuca y su jefecillo, José Antonio de la Rosa, la banda de los José Antonios, 3 años después solamente, seguirían mis pasos hacia prisión por la tortura y asesinato de Juan José Sánchez Borrego, un delincuente sevillano de 20 años conocido como el Niño Kilo? ¿Quién iba a sospechar que aquellos bravos policías sin mácula, entregados al servicio de la ley y del orden, conducirían a aquel chiquillo hasta un descampado después de haberlo torturado en los calabozos de la comisaría y que allí le asesinarían de un balazo, arrojando su cuerpo sin vida a una ciénaga? La gente de la calle, siempre tan ignorante, siempre tan cobarde y ciega a propósito, pasaba de largo ante sucesos como aquel que pronto verían la luz.
Pensaban que hechos como aquel solo acontecían en las dictaduras o antaño en casos como el caso Almería o en algunos países tercermundistas, pero se equivocaban. La tortura y el asesinato de Estado continuaban a la orden del día, y casos como el de Santiago Correia, el Nani, así lo demostraban. Por entonces la sociedad no disponía aparentemente de suficiente información, pero otros casos se irían sumando a los citados, dejando al descubierto la guerra sucia practicada desde el poder. Los vascos Lasa y Zabala aparecían en el interior de una cueva, enterrados en cal viva, con evidentes muestras de haber sido torturados salvajemente como prueba el que les faltaran las uñas de las manos. José lucharía hasta sus últimos días. Fue un hombre libertario por convencimiento y conocimiento. Él no era el violento, el sistema le había violentado con su violencia estructural. Recibió palizas, torturas psíquicas y físicas, aislamientos prolongados, coacciones. ¿Qué resultado esperaban en Tarrio con eso? En ocasiones, los detenidos terminan cediendo ante su situación de vulnerabilidad, pero él no, él se rebeló. Normal que buscase constantemente su fuga, normal que actuase con violencia. Como dice en algún momento en su relato, no le dejaban otra opción. Solo con violencia había conseguido mejoras en la cárcel. Recuerda aquí que José entró inicialmente en prisión por un robo fruto de su adicción a las drogas y desde entonces no cesó de ser represaliado. Murió en 2005 siendo liberado poco antes de su muerte ante su delicado estado de salud. Con estas palabras concluye su ensayo. Palabras que veo muy necesario escuchar. Tan solo pido una cosa a los lectores de este libro, afines o críticos, y es que entiendan que para poder escribir este documento fueron necesarios muchos sufrimientos, dolor y muertes. Por ello pienso firmemente que merece cuanto menos respeto y atención, pero sobre todo, y como objetivo primordial, una profunda reflexión. Todas las personas encarceladas en prisión han sido ya juzgadas de una u otra manera, así que no abordéis un nuevo juicio contra estas mujeres y hombres, sino contra vosotros mismos. ¿Es deseable este sistema o hay que cambiarlo e intentar uno mejor? Vosotros elegís, pasar de largo o detenerse a pensar. Eso sí, sois responsables directos de todo aquello que pagáis y sostenéis con vuestros impuestos, y a vosotros os toca decidir qué cosas se hacen con ellos. Huye, hombre, huye, no constituye una historia excepcional, sino una historia tristemente repetida en las cárceles españolas. En cuanto a mí, poco hay que decir. Me he utilizado para narrar unos sucesos ocurridos en prisión y que marcan la trayectoria penitenciaria del PSOE en el Estado español, hechos que he visto, escuchado o a veces protagonizado. He aprovechado la oportunidad para decir claramente parte de lo que pienso sobre un sistema podrido, inhumano, carente de inteligencia, al que aborrezco con todo mi corazón. Ahora solo espero contribuir con este texto a edificar algo mejor. Siempre he creído en el ser humano libre e independiente, no en las instituciones. Espero que estas letras sean de alguna ayuda y puedan salvar al menos una esperanza, alimentar una utopía. La sustitución de las cárceles por colegios, por ejemplo. O evitar alguna injusticia contra cualquier hombre o mujer, en cualquier lugar del mundo, en un futuro inmediato que voraz me sucede. Ojalá que sirvan para evitar que cualquier niño de barrio venga a ocupar la celda que deje libre una vez la prisión escupa mi cadáver, y para el cual ya se están forjando nuevos grilletes. Si fuese así, me sentiría satisfecho, feliz. Pero mientras se avecina el futuro preñado de sucesos que todavía han de ver la luz, mi bolígrafo murmura entre las frías paredes de esta fría tumba de cemento, edificada sobre vuestra fría conciencia. Murmullos que erizan el vello y ante los que también siento frío, un frío moral y humano. No dejaré que maten mis sentimientos ni mis opiniones, ni apagar mis gritos, ni mi sentirme niño, ni la libertad que siento palpitar dentro de mí. No permitiré que encadenen mis valores con mentiras. Ellos constituyen la sal de mi existencia, mi alimento. No soy un gemido, soy un grito de guerra desde la interminable noche de las tinieblas carcelarias. Antes de cerrar el episodio de hoy, me gustaría mandar un mensaje de apoyo a Gabriel Pombo da Silva, conocido como Musta. Este hombre, que compartió una estrecha amistad con José Tarrio, está en prisión. Ha estado más de 30 años así. Fue detenido en el extranjero cuando, según la justicia estatal, le quedaba pena pendiente por delitos cometidos en los 90. Aunque había rehecho su vida, eso le daba igual a la justicia.
Si quieren saber más sobre él, les recomiendo el artículo del Salto Diario titulado La vida tras las rejas del anarquista gallego Gabriel Pombo da Silva. Desde fuera no somos pocos los que te mandamos fuerza. Libertad para Pombo da Silva. Y ahora sí cierro el episodio de hoy. Lo haré con una reflexión. Las cárceles no sirven para reinsertar personas. Las cárceles están hechas para apartar aquellos elementos incómodos en esta sociedad del bienestar que nos han vendido. No se analiza qué provoca que esas personas acaben en prisión, ni por qué habitualmente acaban aquellos sin recursos. Por no hablar de que en este sistema la violencia es legítima si es unidireccional, desde el Estado a aquellos que no cumplen con unas normas que ni ellos mismos acatan. Un represor del Estado puede extenderse en su violencia y no pasa nada. Y aunque crean que no, la tortura física en prisión continúa. No es algo del pasado. La violencia estatal sigue su curso, quizá no con la crueldad de otrora, pero continúa. Lo comento porque creo que muchos aún viven en el mundo de Yuppie y se piensan que es algo de las películas. Son muchos los casos de violencia, coacción o agravios hacia los presos. Por no hablar del estigma social alrededor de ellos una vez que salen de estos centros. Muchos terminan volviendo a entrar por la trampa de la pobreza. No tienen un contexto favorable fuera de prisión, no tienen la forma de ganarse la vida. No hay que olvidar que la práctica totalidad de los presos están ahí por motivos socioeconómicos. No se busca que estas personas se integren en esta supuesta sociedad del bienestar. Se busca apartarlas, mermarlas o que no se replanteen qué provoca su pobreza. ¿Qué podemos esperar de un sistema legal con unas normas que protegen al que más tiene, que protegen, como es obvio, la idea de Estado y capital, que ataca sobremanera a aquellos que se salen de las normas, a aquellos que no aceptan una legislación que no han aprobado? Vuelvo a reiterar aquí, como en muchos episodios, que la ley no marca la línea entre el bien y el mal. Muchas veces saltarse la ley es un deber moral. Mucha fuerza a aquellos presos que se pudren en cárceles por su situación socioeconómica. Fuera de los muros tenemos que luchar para que esto no se perpetúe. Gracias por escuchar Menuda Historia. Se despide Andrés Cabrera, vuestro fiel servidor. Metafóricamente hablando, ya lo sabéis. Adiós.